Buenos días a todos. Otra vez bienvenidos a este espacio de pláticas y de comentarios y de charlas acerca de bastantes temas culturales que están todavía volviendo a aparecer. Y pues hay como temas muy fundamentales. Y hoy queremos comentar con ustedes sobre un libro de un sociólogo francés, Jean Baudrillard. Es un sociólogo francés del siglo XX que ha aportado mucho al conocimiento de la sociedad, y principalmente porque él tiene otras miradas sociológicas y tiene otra forma de descifrar a la sociedad, ¿no? Principalmente en un libro que él tiene que se llama El crimen perfecto. Y esa forma de ver a la sociedad y a la realidad social como un crimen que todos hemos cometido hacia esa realidad. Entonces, en ese libro como que empieza un poco a explicarnos, o sea, cómo es ese asesinato que hemos hecho a la realidad, porque dice que esa realidad que estamos viviendo no es la realidad que corresponde, es una realidad un poco prefabricada, es una realidad un poco alejada de nuestros verdaderos deseos, ¿no? Como seres humanos, como habitantes de este planeta o de esta sociedad. Entonces es un poco el tema que queremos plantear, o sea, cómo la realidad no es la que todos queremos que sea, ¿no? Pues sí, realmente este planteamiento de Jean Baudrillard, como dices, que por cierto es un sociólogo pues muy reconocido a nivel mundial, porque ha escrito infinidad de libros, sobre todo sobre la sociedad capitalista, pues como una sociedad de consumo, así tiene un libro, La sociedad, eh, otro libro que se llama La sociedad de la decepción, que a lo mejor tiene que ver con este tema del crimen perfecto, la sociedad del espectáculo, en donde la gente, bueno, pues los gustos, los consumos son de, de eventos ya son masivos, digo, son impresionantemente masivos, sobre todo ahora en el siglo XXI. Y bueno, pues Baudrillard también fue el primero que detectó de George Bush, por parte del presidente George Bush, cuando la guerra de Irak, que supuestamente se había hecho en el libro que escribió al respecto, que la guerra de Estados Unidos e Irak, se acordarán ustedes ahí por los 70s, 80s, se decía que el combate había sido cuerpo a cuerpo, como los combates tradicionales que tienen una historia, pues digamos, desde los romanos o los pueblos bárbaros. Y bueno, pues ese combate, tal como lo quiso dar a conocer o lo dio a conocer el imperio norteamericano, pues realmente fue una farsa, fue un circo, porque esa pelea entre ejércitos, el oriental y el occidental, norteamericano y el iraquí, eh, nunca se dieron. Realmente fueron, el imperio logró derrotar a Irak por medio del lanzamiento de misiles. Esa fue la razón tecnológica específica, claro, igual de mortal, que probablemente haber llevado una lucha a ras de tierra, a ras de suelo, pues hasta con ciertas armas convencionales, pero no. Eso lo quiso encubrir el imperio porque no quería de pronto dar a conocer todo el armamento sofisticado que lleva echado a andar y que hasta la fecha, pues Trump no lo ha detenido. Pues el primer sociólogo, politólogo, porque yo diría que las dos cosas, también es historiador, o sea, es un intelectual muy versátil, muy completo, Baudrillard, dio a conocer eso. Y además en otro libro que escribió que se llama Más allá de Foucault,
las polémicas típicas, tradicionales que ha habido siempre entre intelectuales franceses, digo que han sido múltiples, que han sido históricas, la de Albert Camus, o Camus, con Jean-Paul Sartre, la de Jacques Derrida con el mismo Foucault, eh, Gilles Deleuze y Lacan. O sea, en Francia siempre ha sido esa la tradición muy fuerte, académica o hasta en las calles, entre los grandes pensadores franceses. Entonces él escribió un libro que no estaba de acuerdo con las ideas de Michel Foucault, pues otro de los grandes pensadores franceses, que también es precisamente el que primero da a conocer en el mundo de la sociología, de la politología, eh, que el mundo es un sistema de dominación social. Todo, todo el mundo nos domina. ¿Qué nos domina? La propaganda capitalista, que hoy está cubriendo cerca del 60-70% del dominio. Así que volviendo al punto que plantea Pepe de Baudrillard, que somos asesinos de la realidad, en parte sí y en parte no. En parte sí porque realmente nosotros no estamos construyendo una realidad alternativa, una realidad propia, una realidad que sea de nuestro gusto y agrado, de nuestro talento creativo, de nuestra inspiración, de nuestro vislumbramiento, no, porque la realidad la construyen los medios de propaganda. Y bueno, pues aquí vendría precisamente el hecho de Antonio Gramsci en cuanto a la hegemonía cultural, que es el hegemón. El hegemón es el Estado quien controla los pensamientos humanos, así nosotros pensemos lo contrario, como por ejemplo ahorita que estamos tratando de expresar en base a la libertad de expresión y pues de los pocos o muchos conocimientos que tengamos o tenemos, pero sin embargo no, estamos condicionados ya ideológica, física y mentalmente por las redes sociales. Esa es la que nos está construyendo la realidad pues artificial, vacía de sentido, pero bueno, nos engaña tan perfectamente que nos hace sentirnos muy felices, muy contentos y además incluso hasta críticos, ¿verdad? Pero eso es totalmente falso. En ese sentido sí tiene razón Baudrillard. Pepe, Sí, adelante. maestro, muchos sociólogos pues se interesan por el estudio de la sociedad, pero hay sociólogos que abordan a la sociedad como de manera un poco muy general, o sea, inclusive con un método, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Michel Foucault, que dice que él manejó el estructuralismo, o sea, hay otros sociólogos, ¿no? Pero yo pienso que hay pocos sociólogos que un poco tratan de analizar un concepto y lo desarrollan hasta lograr escribir un libro. Por ejemplo, en el caso de Jean Baudrillard, que desarrolla el estudio de la apariencia, de la simulación, de la desviación del comportamiento de las personas en la sociedad, de siempre que estamos, de la evasión, esa forma de siempre estar evadiendo la verdad, ¿no? Porque cuando un grupo de personas se encuentran por ejemplo, en el caso de que hay espacios públicos, cuando se encuentran esas personas, siempre hay como unas evasiones, o sea, en cuanto a las relaciones sociales. Nada más las relaciones sociales nada más se dan con los amigos, la familia, los conocidos, o sea, pero fuera, y se descarta, por ejemplo, las personas que no son desconocidas, ¿no? Para tal sujeto. Entonces, esa evasión de siempre de la realidad, cuando nos deberíamos de conocer todos, ¿no? Todos y penetrar en la verdad de cada uno. O sea, eso sería yo lo llamaba antes como este, fructificar el amor de la humanidad, ¿no? O sea, por eso yo antes decía que cada día se desperdicia mucho amor por esa evasión, por esa desviación.
O sea, es mucho amor desperdiciado. Me refiero al contacto entre las personas, entre el diálogo, las palabras. Ahí estamos no queriendo saber de la verdad del otro a través de lo social. ¿No? Sí, fíjate que esto, eh, bueno, lo que tú dices y que a mí pues solamente me despierta algunas imágenes, es decir, a nivel mental, desde luego, perdón por la obviedad o el exabrupto, pero decía el gran teórico, gran fotógrafo, filósofo de la fotografía, Joan Juan Cuberta, un artista de la cámara reconocido a nivel también mundial, catalán, de origen catalán, y que ha escrito infinidad de libros. Entre ellos tiene uno con un título muy sugerente, muy sugestivo, que dice así, una imagen habla más que mil mentiras. Cuando pues sabíamos que este era un referente tradicional que decía que una imagen habla más que mil palabras. Y que en parte también pues es cierto, ¿verdad? Una sola imagen nos dice muchísimo. Es, digamos, una imagen polisémica, es decir, tiene muchos sentidos. Una fotografía a 100 personas que la vean les va a decir diferentes cosas. Eso es polisémico, o sea, múltiples sentidos. Bueno, Joan von Cuberta, que también por ser, repito, es un gran fotógrafo que ha expuesto casi en todo el mundo, digo, en grandes exposiciones, en grandes bienales, pues también al decir esto, de que una imagen habla más que mil mentiras, está de alguna manera postulando que una imagen nos acerca más a la verdad, la imagen, a nosotros los seres humanos, en la medida en que podamos, digamos, descifrar, explicarnos los sentidos pues lo que tiene la fotografía en sí, imágenes de paisajes, personas, algún animal, el mar. Bueno, pues vamos a encontrar una verdad a través de la fotografía. Pero qué tan capaces nosotros somos, ya es muy diferente, para encontrar lo verdadero. Y en este caso, como dice Baudrillard, la verdad de la vida que no sea el engaño del sistema capitalista, que sea nuestra propia verdad. Y como dices tú, la verdad, pues para de cada uno, transmitida, compartida con el otro que tiene su propia verdad, para poder establecer un lazo de convivio. Yo he escuchado, he leído, sobre todo en los últimos años, y esto pues es impresionante porque uno no acaba ni de aprender. Yo lo confieso, me cuesta mucho aprender o retener y aún peor llevar a la práctica. Son teorías sociales que hablan acerca de esta situación de esclavismo mundial mental. Deleuze decía que el mundo, el planeta no es más que una cárcel totalitaria, una cárcel social. Entonces, ¿cómo podremos escapar primero de esa cárcel para irnos a convivir con otras personas? Hasta ahorita las que me parecen las teorías, las ideas y las prácticas más plausibles y admisibles son las que se están llevando a cabo y están bien sustentadas teórica, histórica, cultural, ideológica, políticamente y culturalmente, están bien sustentadas, son las de las comunidades indígenas originarias. La convivencia entre comunidad, el crear comunidad, que significa el crear más humanidad, el crear mejores expectativas en torno a la naturaleza, la producción agrícola armonizada, armónica, los ritos, las fiestas, el trabajo colectivo, el consenso colectivo, todo eso es lo que yo veo hasta ahorita como, digamos, como no una utopía, porque nuestras comunidades indígenas que han resistido 500 años a la invasión bárbara, brutal de España,
han sobrevivido. Y además con las plantas, consumiendo plantas. Están muy legitimadas las plantas, digo, y usadas para curar enfermedades de todo tipo, la ayahuasca y la coca. La ayahuasca de toda la Amazonia y la coca que se da en Bolivia. No como droga para idiotizarse, para fugarse de la realidad. Volvemos a lo mismo. Salirnos nuevamente a través de la droga, como hacían o quieren hacer hoy grupos como los hippies, post-hippies que todavía hay por ahí pululando en la Amazonia. No, sino la coca porque da resistencia física para el trabajo. Un boliviano indígena puede trabajar hasta 12 horas continuas sin sentir cansancio. Por un lado, tiene más lucidez mental, pero todo ese resultado, todos esos efectos de la coca, que es una planta sagrada para ellos, milenaria, que es una planta protectora de vida, les sirve para convivir también. No encuentro, y que conste que he visto, he leído mucho sobre el tema. Hasta ahorita no encuentro una alternativa de vida que nos saque del abismo o que nos saque de esta cárcel totalitaria que es la sociedad global actual y sobre todo las guerras. Sí, maestro. Antes que mencionaba los pueblos originarios, sabemos que en el territorio de México existen denominados grupos zapatistas ya desde 1994 y que en estos últimos meses yo vi una noticia en donde están construyendo un quirófano, o sea, quieren construir un quirófano dentro del territorio zapatista porque se les hace necesario, ¿no? Entonces, como un poco han logrado muchos elementos de comunidad, los zapatistas, de organización comunitaria, de organización entre su gente, pero cómo llega el momento en que necesitan ese elemento que es un poco basado en la ciencia o en la tecnología capitalista, en el desarrollo de, de las sociedades modernas, que un poco contrasta un poco, ¿no? Ese elemento del quirófano dentro de un territorio zapatista que ya lo están construyendo y que porque se les hace necesario. O sea, ese es un elemento para un poco analizar o explicar qué está pasando ahí, ¿no? O sea, cómo se introduce, o sea, un poco elementos fuertes del capitalismo que a través de la salud o de es un quirófano, ¿no? Entonces, por otra parte, del texto de Baudrillard, Jean Baudrillard, cuando lo empecé a ojear, me llamó la atención mucho una línea que decía que el mundo se traiciona por las apariencias. O sea, eso me dio mucho tema porque, digo, el mundo se traiciona por las apariencias. Cuando, por ejemplo, vemos a alguien en las calles de cualquier ciudad que necesita ayuda y que no se la brindamos, hay como una traición, ¿no? O sea, estamos traicionando al otro, ¿no? O inclusive cuando no saludamos a la gente, estamos traicionando al otro, ¿no? O estamos simulando, o sea, esta cohabitación en las ciudades, donde todos estamos inmersos, se complica un poco ser verdaderos, ¿no? Sí, fíjate que volviendo, porque bueno, repito, es un referente mental ahorita, o sea, cosa que me vuelve regresa a la memoria, el de Joan Fontcuberta, repito, fotógrafo catalán, también habla de otros fenómenos que ocurren en relación del ser humano como productor de fotografía y también como espectador. O sea, él está cubriendo esas dos partes que prácticamente son la esencia de la fotografía. El registrar para la memoria algo que no debemos, primero, olvidar. Segunda,
para estar recordando, como un testimonio de archivo, ya sea familiar, ya sea social, documental, muy íntimo, ¿verdad? Y por eso Cuberta escribió un libro que tiene que ver mucho con el juego de la mirada humana, que se llama La mirada de Judas. ¿Qué es un fotógrafo? Digo, simbólicamente hablando, metafóricamente hablando, figuradamente hablando, pues es un Judas. Y es que Cuberta toma el pasaje bíblico o evangélico al preguntarse de cómo miraría Judas a Cristo teniéndolo frente a frente, según la historia, o la divinidad que, que, que forma parte de la imagen, del culto o de la historia, digo, de, de Jesús, de Jesucristo. Entonces, Cuberta dice, bueno, si es la mirada de un mentiroso, de alguien que está engañando, en el caso de Cristo, con una cara de filial, como de padre, como de una figura que está adorando, respetando, porque sabe que es el Hijo de Dios, que es el anuncio del Mesías, le está mintiendo desde la mirada misma, con que lo está objetivamente viendo. ¿Por qué? Porque esa mirada se va a transformar en otras miradas. Segunda, en la mirada del traidor. El traidor, según si se analiza filosóficamente, hasta estéticamente, cuando se le evidencia con su mentira al traidor, desvía la mirada. No le permite fijar a quien lo está acusando. Ah, tú me entregaste, casos de Judas, a los romanos para asesinarlo por 40 drenarios, 40 monedas hebreas. Y luego tampoco va a aceptar el recordar la imagen de Cristo cuando es vilmente crucificado por los romanos. Lo va a recordar, lo va a ver aquí adentro, lo tiene grabado. Es su mirada resignada, triste, de que ha sido entregado por uno de sus alumnos favoritos, si no, decía Cristo, el más inteligente de los 12 apóstoles, así como Juan es el más joven y el más puro. El más inteligente de todos los, está comprobado históricamente, fue Judas. Bueno, pues Judas entró en esa planeación maquiavélica, pero lo hizo primero a través de la mirada. Estuvo espiando, estuvo viendo los movimientos de Cristo, oyendo sus palabras, pero la mirada es la que nos evidencia a todos cuando estamos felices, nos brillan los ojos, cuando estamos enfermos se nos apaga el iris de los ojos, etcétera. Los ojos dicen que es la ventana del alma. Por eso el libro de Cuberta se llama La mirada de Jesús. Es un tratado fotográfico y es un debate entre la fotografía analógica y la digital actual. Yo preguntaría, yo no soy experto ni teórico en fotografía, ni fotógrafo, ni mucho menos, pero como lo hace Cuberta, ¿qué tanto estamos mintiéndoles a los demás y nos estamos mintiendo a nosotros mismos con las famosas selfies? Realmente todos somos buenos fotógrafos, todos tenemos técnica fotográfica que pues es hasta una carrera universitaria. ¿Hasta qué punto todos en una selfie estamos proyectando la mirada de Judas, engañando a los demás y engañándonos a nosotros mismos? Esto es lo que de pronto se me ocurre comentar. Pepe. Sí, maestro, interesante ese comentario, maestro. Ahorita escuchándolo a ustedes de la mirada de Judas, un poco aplicándolo a esa línea que hace rato les mencioné de el mundo se traiciona por las apariencias, pues ahí también interviene la palabra traición. Entonces,
Judas, un poco un personaje que fue en cierto punto un traidor. Entonces estaba pensando que, explicándolo en esos términos, muchos que habitamos en la sociedad somos como unos Judas sociales, ¿no? O sea, que estamos así como traicionándonos en esa relación social que hay en las ciudades o en los grupos humanos. A lo mejor muchos lo conocen como moverse políticamente, ¿no? Pero también se puede uno explicar, bueno, se puede explicar de otra forma, ¿no? Como moverse con la intuición y el comportamiento de Judas, ¿no? Es como si fuéramos unos Judas sociales o unos Judas, no sé cómo llamaríamos, como funcionales, pero que hay una relación en eso, lo que dice Jean Baudrillard sobre la traición, sobre la apariencia y lo que explica el maestro Gulevaldo sobre la mirada de Judas hacia Cristo. Sí, nuevamente esto lleva a otros comentarios por asociación de ideas, están interrelacionadas, bueno, eso quiero creer o suponer, al comentar otros aspectos. Si ustedes me preguntan, y disculpen la franqueza, la brutalidad con que lo voy a decir, pero es la verdad. Y yo creo que muy pocos tendrían el valor, la inteligencia y la documentación suficiente para refutarme en esta ocasión. Si hay un mundo de traición, es el de la política. Ya Maquiavelo escribió un tratado sobre eso, dando consejos a los políticos. Si quieres vivir bien y dentro de la política y obtener el poder y mantenerlo siempre en tus manos, miente. Esa es la esencia fundamental del político en todo el mundo. En México y cualquier país que ustedes mencionen. Probablemente yo encuentro que ahorita los hombres más mentirosos del mundo, estoy hablando éticamente, históricamente, geográfica, cultural, como ustedes quieran mencionar, pues es a Donald Trump, a Vladimir Putin y a Xi Jinping, que diariamente engañan al mundo, pero realmente el imperialismo, lo que ellos representan, el ruso oriental, el chino, también en Oriente, y el norteamericano que nos está pegando. Vean la estrategia que maneja Donald Trump con México. Un día le dice una cosa, hasta elogios a la presidenta Claudia Sheinbaum, y al día siguiente le dice otra. Y sus voceros lo mismo. No, no pasa nada. Los vamos a invadir. No, no, siempre no. Los vamos a invadir. No, no, les voy a aumentar los impuestos. Es una estrategia de mentira maquiavélica, la más pura que yo haya visto en mi larga vida humana. El político es el mentiroso, el más destructivo, el más corrupto en todo el mundo. Los demás seres, no digo que no mintamos, sí mentimos, pero hay de mentiras a mentiras, mentiras que no destruyen. Yo puedo decirles a ustedes que soy un hombre muy guapo y muy joven. Obviamente me exhibiría y ustedes estarían descubriendo mi mentira, mi engaño. Decir, este tipo, ¿qué le pasa? Miren el cabello, miren la cara llena de arrugas. Él no es joven ni mucho menos. Por otro lado, también de eso voy a comentar el aspecto bíblico. Realmente, pues quiero creer quién fue Judas, de acuerdo a uno, quizá el mejor estudioso cristiano, que fue el poeta místico italiano, gran escritor, gran poeta, que por cierto le publicó algunos libros de poesía a Octavio Paz en su editorial Vuelta, libros de poesía, porque era un místico y era poeta, pero además era un líder cristiano en los Estados Unidos donde formó comunidades cristianas muy pobres, volviendo al cristianismo primitivo. De Lanza del Basto,
quiero hablar porque él escribió 2 libros maravillosos. Las lecciones, se llama, Las lecciones de Judas, lecciones que él puso en prácticas, Lanza del Basto, con su comunidad de hombres y mujeres, la mayoría norteamericanos, que vivían humildemente en California. Y la otra es la novela que escribió, que es la mejor defensa, la más sólida, la más documentada, que se llama Judas. Así se llama. En defensa de Judas. En defensa de Judas. Y nada más les voy a adelantar una tesis de Lanza del Basto. Dijo, aquellos que quieran, o los reto a que saquen la figura de traidor, del maldito de Judas de la Biblia, y la Biblia se cae, se derrumba totalmente. Se viene para abajo, porque van a quitar a la figura protagónica de Cristo, con Cristo, que acompañó a Cristo. El traidor, el mentiroso, el villano, el noble y el bueno. No puede desaparecer la figura del mal de la Biblia. Esa fue una de las tesis en esta novela y en este libro de lecturas, de conferencias, de pláticas, que daba diariamente en las noches después de trabajar en el campo, Lanza del Basto, que además sigue mucho en otro ensayo maravilloso entre Judas y Cristo, que escribió Jorge Luis Borges, un genio de la literatura universal, no nada más argentina o hispanoamericana, eso es una mentira. Borges fue un genio de la literatura universal, escribió infinidad de libros y bueno, en muchos idiomas. Pepe, por favor. Sí, maestro. Pues, pues ya estamos un poco finalizando la plática y no sé si quiera comentar algo más, maestro, ya para dar. Sí, terminar precisamente, digo, son 2 libros, que por cierto por ahí yo tengo, guardo de hace muchos años, los de Lanza del Basto, repito, 3, porque su poesía es el de las pláticas, charlas nocturnas que daba con la gente alrededor de una fogata. Lanza del Basto, junto con sus seguidores, que eran, no sé, 100, 200, dormían ahí en el suelo como cristianos primitivos, claro, en pequeñas tiendas de campaña muy modestas. Tenían ruecas, o sea, para tejer, telares con los que ellos se tejían su propia ropa y vestían como Cristo, nada más con una ropa muy sencilla, en guaraches y algunos descalzos. O sea, seguían los principios sagrados de Cristo. Por eso vivían así. Lanza del Basto, además, tenía una gran experiencia dentro de las religiones, era un experto. Entonces, y repito, escribió poesía, pero fue secretario privado particular muchos años de Gandhi. O sea, siguió la mística oriental. Él quería encontrarle un sentido noble, puro a su vida. Por eso fue un hombre muy estudioso, muy modesto, muy humilde. Pero ya para terminar con el caso ejemplar de Lanza del Basto, publicado, amigo de Octavio Paz, nuestro poeta, artista, ensayista mexicano, que es el segundo, perdón, son 3 libros, repito, las lecciones o charlas, el otro es su poesía completa y el otro es la novela, que les recomiendo, no sé si exista o esté publicada, yo la tengo, la encontré ya usada en un tianguis hace muchísimos años, y bueno, pues ahí la tengo, ¿verdad? Y la leí completa y me fui de espaldas. Termino diciendo que les pregunta, desafía prudentemente, tranquilamente, a sus seguidores Lanza del Basto una noche, porque todas las noches leían la Biblia, pasajes de la Biblia, comentaban, interpretaban, o sea, es una comunidad cristiana, de esas que no hay muchas en el mundo, para que vean que sí se puede vivir en comunidad, sin fanatismo, sin dogmas, libremente, como dijo Cristo. Bueno, entonces les hace una pregunta que no se esperaban, sorprendente, yo diría que Lanza del Basto, con B chica, Basto, del Basto, italiano, era un genio. Entonces les dice,
quiero que me digan en este momento, que se imaginen o se pregunten mentalmente antes de darme la respuesta, piénsenlo bien, reflexionen muy bien, ¿en dónde está Judas? Quiero que me digan que dónde está Judas. Piénsenlo, echen a andar su mente cristiana. Y todos se ponen a pensar. Y uno dice, el primero en decir ya, y uno dice, no, pues está por su enorme pecado bíblico, por su crimen de haber entregado a Cristo al Imperio Romano, está en el infierno, está pudriendo por maldito pecador. Y así sucesivamente varios van dando su versión, su opinión, un tanto parecida a la del primero. Sin embargo, ya que terminaron todos de opinar, ¿dónde está Judas? Como parte de su castigo divino por haber traicionado a Cristo, cosa que según Borges y Lanza del Basto no fue una traición, sino fue un acto político mandado por Dios, organizado por Dios, para que ese plan funcionara y Cristo apareciera como la parte divina universal del cosmos, como parte de la moral cristiana, la parte pura. Bueno, hay que leer de esos libros forzosamente para entender. Pero la respuesta a las afirmaciones de sus seguidores es la siguiente: todos están mintiendo, todos han mentido, han deformado la verdad. No es cierto. No le busquen, no mientan. ¿Saben dónde está Judas? Les dice, señoras y señores. Y todos se quedan así perplejos. Y les dice Lanza del Basto, Judas está aquí yo soy, está dentro de mí. Porque yo llevo ese principio de malignidad, de mal, de odio, desprecio por los demás. Yo soy Judas. Yo también traicioné a Cristo. ¿Por qué creen que estoy tratando de redimirme aquí en la tierra? Tratando de vivir como Él. Y si me preguntan más, les voy a decir que todos ustedes son otros Judas. También son reflejos de Judas. Díganme que no, niéguenmelo. Todos agacharon y aceptaron. Todos en este mundo, dice Lanza del Basto, somos Judas. Así que hablando de la verdad, de Baudrillard, de Cuthberta, de los pensadores que ustedes quieran y manden, podemos algún día quizá llegar a la verdad. Y esa verdad podría ser la convivencia futura que han tenido en miles de años. 12,000 años tienen existiendo las comunidades en América y Mesoamérica, desde luego, y Norteamérica, las comunidades primitivas viviendo felices, en paz, fusionados a la madre naturaleza. Bueno, pues muchas gracias, Pepe. Yo me despido por mi parte y Pepe cierra el programa. Gracias a todos y hasta pronto. Hasta la próxima.